Arco TV Hidalgo presenta su programa Diálogos Jurídicos. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a su programa Diálogos Jurídicos. Soy Magda Gutiérrez y es un placer para mí estar acompañada por Fernando Yanis. Hola Fer. Hola Magda, muy buen día. Se encuentra con nosotros el licenciado Jorge Lima Morales, director de prevención en el estado de Hidalgo. El tema de hoy, el nuevo sistema de justicia penal en el estado de Hidalgo. Jorge, ¿cómo estás? Nos gustaría que nos dijeras, con el nuevo sistema penal que se ha implementado en el estado de Hidalgo, ¿cuál es la participación de la dirección a tu cargo? Fernando, primeramente permíteme hacer extensivo mi agradecimiento y el agradecimiento del señor secretario, el capitán y licenciado Alfredo Aedo, y del señor subsecretario Rodolfo Paredes, por permitirnos estar en este espacio de Arco TV, en Diálogos Jurídicos, para comentar lo que en materia de prevención y reinserción social se hace. Contestando a tu pregunta, déjame decirte que en atención al nuevo modelo de justicia penal adversarial, lo que la Dirección de Prevención hace es incorporar a elementos llamados policías procesales para que estén en los espacios destinados a los juicios orales y estén atendiendo al juez y a los que participan en estos juicios. A los que se presentan en calidad de testigos, presentarlos en el momento oportuno, al abogado, en fin, organizar el juicio como corresponde. Esa es la función específica y eso es lo que en materia de prevención nos corresponde en relación al nuevo modelo de justicia penal adversarial. Licenciado, nos interesa mucho saber sobre el sistema penitenciario en Hidalgo. Con gusto, Magda, yo te puedo decir, el sistema penitenciario en el estado está integrado por 12 centros penitenciarios, 5 cárceles distritales y un centro de internamiento. Así es como está conformado el sistema penitenciario en el estado de Hidalgo. Licenciado, es importante para nuestros televidentes saber qué fuentes de trabajo existen en los centros de reinserción social en esta entidad. Magda, déjame decirte, las fuentes de trabajo, el trabajo penitenciario que se desarrolla en todas las cárceles del estado obedece a una razón de carácter constitucional. Y déjame ser más puntual en esto. El artículo 18 de la Constitución establece la obligatoriedad de que en todos los centros penitenciarios se cumplan con determinados requisitos, que se haga deporte, cultura, salud, trabajo y sobre todo el respeto a los derechos humanos. Nosotros cumplimos precisamente con ese precepto constitucional y en los cerezos se han abierto espacios para que el interno pueda laborar y pueda obtener un beneficio de carácter económico para que pueda aportarlo a su familia cuando llega en los días de visita o en el momento en que solicita verle en los locutorios de los centros penitenciarios. Porque es parte de la recreación. De la recreación, es parte de la recreación del deporte, porque te repito, Fernando, es parte de un proceso y de una obligación constitucional. Tenemos nosotros organizados actividades de carácter deportivas en todos los cerezos. El director tiene esa obligatoriedad de organizar actividades como torneos de básquetbol, torneos de voleibol, de fútbol cuando el espacio así lo permite. En fin, es parte de ese proceso de reinserción cumplir con esto que es un mandato constitucional. Muy bien. El cerezo de Pachuca cuenta con esos espacios. Desde luego que sí. Déjame decirte que en el Cerezo Pachuca tenemos una cancha de básquetbol, tenemos una cancha de tenis, de frontón, un espacio que utilizan para frontón a mano, y en esos espacios pues los internos, cuando tienen los horarios destinados para la actividad deportiva,
los utilizan debidamente. Amén de que con todo esto hay un espacio dedicado al físico-culturismo que algunos de los internos se los utilizan con los medios que tienen a su alcance y con implementos que se han adquirido a base de donaciones o que ellos mismos han comprado. Ellos mismos. Licenciado, ¿qué programas han creado y que actualmente operan en los centros de reinserción social que les va a ayudar para ese efecto, para la prevención y para que las personas que están internas no reincidan en cuestión de cometer algún delito? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es realizar actividades culturales, actividades académicas para lograr ese proceso de reinserción. Recientemente se realizó el concurso estatal Intercerezos de Oratoria. Participaron los 12 centros penitenciarios y el centro de internamiento. Próximamente, no puedo decirle la fecha por cuestiones de seguridad, pero habremos de hacer y de llevar a cabo el concurso Intercerezos de declamación. Ya el año pasado hicimos un concurso de ajedrez. Todos estos programas que conllevan y que tienen como propósito el reinsertar a la sociedad al interno se cumplen a cabalidad. Desde luego requiere de la participación del interno. Hemos tenido la fortuna de que en todos los cerezos hay esa participación, ese deseo de contribuir, y ellos mismos saben que es por su beneficio, porque esos documentos que nosotros extendemos como Dirección de Prevención, en donde hacemos constar de su participación, les es útil cuando entregan sus expedientes al juez de ejecución y pueden demostrar que han continuado y que continúan y que trabajan de manera permanente para lograr esa reinserción social que tanto buscamos. ¿Cómo podremos evaluar o no sé, medir qué tanto les ha servido a los internos todo este tipo de actividad? ¿Sí ha sido benéfico? ¿Sí han logrado esa readaptación? Bueno, sería muy difícil que yo pudiera medir, porque no puedo hacerlo. No tenemos no podemos cuantificarlo. Okay. Pero lo que sí puedo decir de Fernando es de que el índice de internos que egresan de los cerezos no han ingresado nuevamente, no han reincidido nuevamente. Ese índice ha bajado, es notorio, y para nosotros, para la Dirección de Prevención, para la Secretaría de Seguridad Pública, pues yo creo que es algo importante. ¿Se está logrando el objetivo? Además, debo decirte otra cosa adicionalmente, a ambos, de que el Estado de Hidalgo está considerado como el tercer lugar en paz social y en seguridad pública. El primero en paz social y el tercero en materia de seguridad pública. En materia educativa, ¿qué avances tenemos? O sea, tienen dentro de los centros de reinserción social. Es muy importante tu pregunta, estimada. Nosotros tenemos convenios de colaboración con la Secretaría de Educación Pública, específicamente con ICATI. Recientemente tuvimos una ceremonia en donde 7 alumnos internos del Centro de Internamiento para Adolescentes obtuvieron sus certificados de bachillerato y de manera automática el ingreso para la universidad. Y de igual manera se practica en los distintos cerezos. Tenemos alumnos de primaria, de secundaria, de preparatoria, y déjame decirte que para nosotros es un orgullo el contar con un alumno que estudia la maestría por línea. ¿Y de qué carrera? Me parece que es de ingeniería, espero no equivocarme. ¿Y con qué carreras cuentan los cerezos? No es precisamente que el cerezo cuente con una carrera, sino que atiende a los programas que las instituciones educativas pueden ofrecerle. Hay técnicos en electricidad, hay cursos de carpintería, hay cursos de bordado, etcétera, que ICATI ofrece a estas instituciones penitenciarias. ¿Y alguna universidad que imparta sus clases dentro de las universidades, de los centros de reinserción social? Es el Instituto de Capacitación. Perfecto. Es ICATI, sí. Gracias. Jorge, de los diferentes
centros penitenciarios que nos has mencionado, que son 3, ¿están a cargo de la dirección todos los internos o no? Bueno, déjame ser más puntual. No son 13, son 12 los centros penitenciarios y 5 las cárceles distritales. Okay. Los 12 centros penitenciarios más el centro de internamiento son empleados, son trabajadores de la Secretaría de Seguridad Pública. No así los policías de las cárceles distritales. Ellos son trabajadores del ayuntamiento, de la presidencia municipal, que están comisionados en la cárcel municipal. Y el director tampoco es trabajador de la Secretaría de Seguridad Pública en calidad de director, él es el alcaide, y el alcaide lo contrata el presidente municipal para que funja y cumpla con las funciones de director de esa cárcel municipal. En esas cárceles municipales, aquellas personas que están siendo procesadas, ¿están a cargo, a responsabilidad de la Dirección de Prevención? Solamente los sentenciados ejecutoriados. Cuando el interno es sentenciado o ejecutoriado, ya pasa a ser responsabilidad del ejecutivo. Mientras es un procesado, está en manos del Poder Judicial porque está su proceso en camino. ¿Y cuáles son esos centros? ¿Dónde están? ¿En qué municipios? ¿Cuáles? Las cárceles distritales. Bueno, te pondría, por ejemplo, en Atotonilco, en Zimapán, en Zacualtipán, etc. Son donde están esas cárceles distritales. 3 de esas 5 están ahí. Muy bien. Adelante, Marta. Como todos nos interesa saber los cambios que ha sufrido el sistema penitenciario, como ya lo comentó el licenciado Lima, también nos interesa mucho saber en cuestión de la alimentación que tienen los internos en los diferentes centros de reinserción social. Me gustaría mucho saber cómo es la alimentación diaria de las personas que están privadas de su libertad. Magda, déjame decirte que eso es una pregunta importante. Nosotros tenemos una especial preocupación. El señor secretario ha expresado en múltiples ocasiones la preocupación que tiene para que los internos deban y tengan que ser bien alimentados. Hay internos que padecen enfermedades, específicamente enfermos de diabetes. Ellos tienen y están sujetos a un régimen especial de alimentación y esto está tomado en consideración por un nutriólogo. No se les da la alimentación que se les da a cualquiera de los internos, es alimentación especial. Esta está debidamente vigilada, está conforme a cada interno. Quiero ser más puntual. En el caso de Pachuca, por ejemplo, que tenemos aproximadamente 1,400 y tantos internos, esas raciones alimenticias son las que se les proveen, exactamente. Desde luego tenemos un stock para cuando ingresan más en un solo día o salen al otro día caucionados, pero debemos de tener el producto para alimentar al interno. Hay todavía muchas cosas que estar platicando, Jorge. Vamos a un comercial, regresamos. Regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Les recordamos que este programa es patrocinado por Espárragos Restaurant, que se ubica en calle Mineral del Monte, en el fraccionamiento Piracantos de esta ciudad de Pachuca, Hidalgo. Estamos con Jorge Lima. Jorge, continuando con nuestra plática, si algún interno considera que ya tiene el beneficio para gozar de su libertad, ¿cuáles son los pasos que debe de seguir? Primeramente, Fernando, déjame decirte que el interno debe de estar consciente y él está muy seguro de cuándo ingresó al centro penitenciario, de cuánta es la cantidad de años que tiene que compurgar, y él sabe perfectamente bien cuándo está casi cumpliendo sus 3/5 partes para obtener ese beneficio de prelibertad. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Primeramente, si tiene las posibilidades, contratar a un abogado
para que haga los trámites correspondientes, la solicitud correspondiente al juez de ejecución. Este juez de ejecución, quiero decirte que es el único que está en funciones en todo el estado, el juez de ejecución. Pero Ya que aquí en Pachuca. Él está aquí en Pachuca, la sede está aquí en Pachuca, pero él funciona para todo el estado. Muy bien, eso es importante. Ya que el interno sabe, solicita los servicios de un profesionista, un profesional del derecho. Si no tiene los recursos, de un defensor de oficio, le hace el conocimiento a la familia de que ya están posibilidades de obtener ese beneficio, que es una libertad anticipada, una preliberación, y la Dirección de Prevención, a solicitud del juez de ejecución, una vez de que tiene esa solicitud en sus manos, pide que se reúna el consejo. Este consejo está integrado por un psicólogo, por un médico, por un abogado, etcétera, que emiten resoluciones, emiten dictámenes para poder resolver si el interno está en posibilidades reales de obtener ese beneficio. ¿A qué me refiero? Aun cuando el interno, Magda, tenga esa posibilidad de obtener ese beneficio, si es un interno con una pésima conducta, si se le ha encontrado en su celda cosas que no están permitidas, un teléfono celular, marihuana, etcétera, droga, de cualquier índole, pastillas que no están permitidas, que no deben de estar en su área de reclusión, eso los abogados y el consejo emiten un dictamen que le entregan al juez, y el juez, cuando lleva a cabo la audiencia, pues da un no a su solicitud por esas consideraciones. Sin embargo, puede ser todo lo contrario, que el consejo técnico emita un sí por la cuestión psicológica, por la conducta, por la académica, porque ha cumplido con las actividades deportivas, porque trabaja, porque tiene una familia que le visita y que está, si no bien integrada, cuando menos va su esposa, sus hijos, etcétera. Todo lo hace el conocimiento del juez, y tengo la certeza de que el juez, con esos dictámenes, pues dé un sí a la solicitud de ese beneficio, de esa libertad anticipada. Nos interesa mucho saber respecto a los traslados de los internos de un centro de reinserción social a otro centro de reinserción social dentro del estado de Hidalgo. Licenciado, ¿por qué se realizan los traslados de una persona que está privada de su libertad, de un cerezo o centro de reinserción social, a otro cerezo? Tiene mucho que ver la conducta. Hay ocasiones en que al interior del cerezo, este interno tiene conflictos con otros grupos que están en el mismo interior. Lamentablemente se dan ciertos acuerdos, ciertos pactos entre los internos, que específicamente, el que vamos a hablar, cualquiera que sea, no cumple con esos acuerdos, no cumple con esos pactos, y se generan riñas al interior del cerezo. Cuando se hace la investigación y se determina que como consecuencia de esa riña hubo algún lesionado, algún picado, etcétera, una persona realmente lastimada, se considera que ese reo ya no puede estar, por su integridad física, por su seguridad, ya no puede estar en ese cerezo. Se le informa al juez de ejecución y se hace el traslado al cerezo más conveniente, y sobre todo al más cercano a donde él estaba recluido, porque debemos de tomar en consideración que su familia también es importante. Si es de Pachuca y hacemos un traslado hasta Jaltocán o Jacala, de alguna manera los perjudicados sería la familia por la necesidad de trasladarse a un lugar tan lejano. Sería un domicilio cercano a donde reside la familia. Preferentemente, dadas otras condiciones, la capacidad, porque también ese interno puede ser que haya estado en ese cerezo antes de estar compurgando esta pena, y ahí tiene compañeros, tiene conocidos de su mismo grupo delincuencial, y tenemos que remitirlo entonces a otro cerezo. No es una cosa sencilla, tiene que hacerse un estudio detallado para poder determinar a qué cerezo se le tiene que trasladar en caso de ser necesario. ¿Y cuál es el centro de reinserción social en donde se van a recluir a los
a las personas que están privadas de la libertad, pero que son de alta peligrosidad? Nosotros no tenemos esa clasificación, no hay una clasificación como tal, no hay un cerezo de máxima peligrosidad o un cerezo de mínima o un cerezo, no, nosotros no lo tenemos clasificado de esta manera. Y te pongo un ejemplo, en el cerezo Pachuca tenemos internos que son de delincuencia organizada, que son internos que están recluidos por robo, que son internos que están recluidos por violación, etc. No tenemos una clasificación como tal. Perdón, al no tener esa clasificación de los centros de readaptación, pues obviamente tampoco se va a clasificar al interno, o sea, este es de alta peligrosidad, este no es de alta peligrosidad, o sea, simplemente es interno como cualquier otro. No, me quiero referir específicamente a esto. En el momento que el interno ingresa por robo a casa habitación, pero eso no implica que sea un reo de alta peligrosidad, porque adicionalmente al robo forma parte de un grupo de delincuencia organizada y que es un elemento nocivo para la sociedad, y que además del robo, al tener un expediente, una causa, la Procuraduría, la Secretaría, la Dirección de Prevención se da cuenta que tiene órdenes de aprehensión por homicidio, órdenes de aprehensión por otro tipo de delitos, y entonces sí, el Consejo pues sí ya lo clasifica como un reo de alta peligrosidad, pero no lo envía a una cárcel de alta peligrosidad porque no las tenemos clasificadas como tales. Licenciado, las personas a las cuales se consideran primodelincuentes y a las personas que ya han cometido delitos varias veces reincidentes, ¿cómo es el trato para ellas, para estas personas? Es idéntico, es idéntico. No tenemos por qué nosotros hacer una clasificación por esa naturaleza. Lo único que hacemos es buscar el espacio, una vez de que ya han sido primeramente procesados, están en un espacio del centro, una vez que han sido sentenciados, ejecutoriados, pasan a otro espacio del centro y nada más. Es la única manera en que se les ubica y en que se les clasifica, pero no tenemos otra manera de identificarlos, ni de prejuzgar, ni mucho menos. Son internos iguales, son internos con los mismos derechos y con las mismas obligaciones, respetar el reglamento del cerezo. Retomando, Jorge, el estudio que se hace, el análisis que se hace para que una persona pueda ser o no trasladado a otro cerezo por las circunstancias y por los motivos que ya nos mencionaba, ese estudio, ¿quién lo hace? El Consejo. ¿Y quién lo autoriza? Si es viable de que se traslade o no se traslade a otro cerezo. ¿El mismo Consejo o nada más se hace ya oficiosamente entre directores? A ver, estamos reunidos en Consejo Técnico. El consejo Técnico determina, dependiendo de las áreas, la peligrosidad y el tipo de delito o la conducta que observó el interno dentro del cerezo. Y para el Consejo Técnico es factible ese traslado. Ese documento se le hace del conocimiento al juez de ejecución para poderse realizar ese traslado. ¿Sí? Ese sería el nada más se le hace del conocimiento sí. al juez único y exclusivamente. Sí. Jorge, otra cosa, perdón, Magda, es que la verdad el tema está muy interesante y la forma en que nos lo estás exponiendo pues todavía lo hace más interesante. No hay ninguna clasificación en los internos, puede ser primodelincuente, puede ser un delincuente de alta peligrosidad que, como ya lo mencionamos, se le da el mismo trato porque por salvaguardar sus derechos humanos. Muy bien, en ese sentido, si es una persona que se le considera o que se tiene antecedentes de que es procesado y porque cometió delitos graves, puede ser trasladado también. No importa su peligrosidad, no importa ninguna circunstancia. Puede ser un reo muy peligroso, puede ser un interno muy peligroso, pero mientras la conducta al interior del centro penitenciario sea la adecuada, nosotros no tenemos por qué hacer un traslado de manera oficiosa. Si nosotros tenemos conocimiento de que es un reo de alta peligrosidad, pero la conducta del interior del centro penitenciario es la adecuada, participa, está trabajando en el área de carpintería, forma parte de la escolta,
forma parte de la academia, está cursando la secundaria, etcétera, quiere decir que está cambiando su conducta y que de alguna manera estamos logrando en él esa reinserción social que tanto se busca. Y eso no da motivo para que lo tengamos que trasladar. No tendría alguna razón. Muy bien. Además, perdóname que te interrumpa, hay otra cosa que es fundamental en esto y que es primordial en esto, ¿no? De que es necesario que la gente que nos está viendo y escuchando sepa, nosotros no podemos hacer el traslado de un interno que no ha sido sentenciado o ejecutorial, porque lo dejaríamos ya no en posibilidad de estar de manera constante, de manera permanente, asistiendo a sus audiencias cada que el juez lo requiera para que se presente para una comparecencia, para una ampliación de declaración, para una testimonial, etcétera, etcétera, para una audiencia, tiene que estar en ese lugar. Entonces, esto se circunscribe a internos sentenciados ejecutoriados, sí podemos trasladar, y en razón de la conducta. ¿Sí? Es importante mencionarlo. Licenciado, nos interesa mucho saber a las personas que visitan a familiares o amigos dentro de los centros de reinserción social, ¿qué es lo que está prohibido introducir a ese cerezo o a los cerezos? Magda, mira, nosotros hemos tenido quejas en la Comisión de Derechos Humanos porque a juicio de los familiares se han violentado sus derechos humanos. Finalmente, la Comisión de Derechos Humanos resuelve que es improcedente esta queja. ¿Por qué? Porque lo único que hace la dirección del cerezo, el policía penitenciario, el director del cerezo es cumplir con el reglamento. ¿Sí? ¿Y qué es ese reglamento? El no ingresar teléfonos celulares, el no ingresar fruta, el no ingresar armas punzocortantes, en fin, todo esto que pudiera causar un problema al interior del cerezo. Jorge, para continuar rápido con este tema, en un minuto, ¿sí nos puedes decir cuáles son los filtros para que la gente entre al cerezo a visitar a su familiar? Bueno, primeramente está la puerta principal, la puerta de acceso principal al cerezo. Ahí tenemos a un custodio que le revisa a la persona que va a llegar a la visita su tarjeta, su identificación como familiar del interno. Ese es el primer filtro. Inmediatamente después pasa a un área en donde se le revisa lo que lleva para su familiar, para su interno. Se revisan los alimentos con todo cuidado, sin faltar precisamente a sus derechos humanos, no se violenta absolutamente nada a sus derechos humanos, se revisa que los alimentos no contengan nada que pueda ser prohibido, se revisa perfectamente por eso su grupo de custodios que la identificación que presente sea la persona que va a ingresar. Ese sería el segundo filtro. Pasa a otra área, un pasillo en el Cerezo Pachuca, a un pasillo que es bastante extenso, en donde hay custodios que están viendo cómo están ingresando con sus canastas, con sus bolsas de alimentos, y ellos mismos nuevamente están revisando qué es lo que llevan, y sobre todo la ropa que llevan para el interno, que no sea ropa de color. El interno debe de usar ropa playera blanca y pantalón de mezclilla azul. Si el familiar desea ingresarle una ropa, un suéter color azul marino, naranja, etcétera, no se le permite, incluso desde la primera revisión. En la entrada del cerezo, lo que se llama ya el patio del cerezo, hay unas personas que son internos, que tienen una buena conducta, que se les denomina estafetas. Esas estafetas reciben al familiar, le preguntan a quién van a visitar y le acompañan a la celda en donde está recluido su familiar, e incluso le ayudan con sus canastas de comida sin ningún costo, no cobran absolutamente nada. Es una ayuda que los mismos internos proveen a sus compañeros internos. Esos serían los filtros, y es la manera como ingresa una persona al cerezo. Licenciado, los colores y la ropa prohibida
para que usen dentro de los centros de reinserción social las visitas familiares, amigos de los internos. La familia, el familiar cuando llega a la visita puede ir de cualquier color, ¿sí? Menos no se le permite que entre de blanco, porque se confundiría con el interno. Entonces, tiene que cambiarse de ropa, se le permite que regrese tiempo después para que pueda cambiarse y no utilizar una ropa que sea blanca y que nos permita confundirnos, porque a la hora de la salida es exactamente la misma revisión, ¿no? Se va observando qué vestimenta trae para que pueda desalojar y desocupar el cerezo. Amigos, vamos a un corte comercial, regresamos, no le cambie. Regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Les recordamos que esta es una producción de Arco TV Hidalgo que se puede sintonizar por los diferentes sistemas de cable en los estados de Tlaxcala, de Puebla, del Estado de México y el Estado de Hidalgo. Continuamos. Magda. Pues es muy triste saber que en los centros de reinserción social hay madres de familia, hay personas embarazadas, y es lamentable que estén privadas de su libertad, pero exactamente esa es la pregunta que a todos nos interesa hacerle al licenciado. Licenciado, ¿qué pasa con los hijos de las internas? Magda, déjame decirte que en el Cerezo Pachuca tenemos 14 niños. Estos niños no pueden estar en el centro de reinserción social a más de los 3 años de edad. Tenemos niños de menos de un año, de 2 años, pero una vez de que cumplen los 3 años de edad, nosotros tenemos que informar a la familia, al tutor, para que sea responsable de él y lo pueda atender o hacer el conocimiento del DIF para ver qué es lo que procede en este caso. Tenemos 14 niños en el centro de Pachuca. ¿Y cuál es el procedimiento a seguir ustedes como dependencia pública Cerezo con el DIF Hidalgo o DIF Pachuca? No sé qué DIF. Respecto a los niños. Con el DIF estatal. Bueno, te repito, Magda, lo que nosotros hacemos es tener un registro debidamente actualizado de cuántos niños hay. Si hay una mujer embarazada en el Cerezo, sabemos por parte del área médica cuál es el proceso de embarazo, cuándo va a dar a luz, tenemos registrado la fecha de su nacimiento, etcétera, y vamos incrementando la estadística. Hasta el día de hoy tenemos 14 y en el Cerezo Pachuca. Cuando este menor tiene los 3 años de edad cumplidos, es obligación de la Dirección de Prevención informar primeramente a su familia para que sea su tutor y se haga responsable del menor, toda vez de que la mamá sigue recluida, o en su defecto, cuando no tiene familia, cuando es una madre soltera y no tiene más familiar, no tiene quien atienda a su menor, se hace el conocimiento del DIF estatal para que él se haga cargo de este menor. Ese sería el procedimiento. Y la responsabilidad la tendría ya en este caso el DIF Hidalgo, respecto Hidalgo, a los niños que no tienen ni padres ni tampoco tutor. Exactamente. Entonces las personas ya cuando obtienen su libertad tendrían que ir a hacer el trámite ya no con ustedes, sino ya en el sistema para el desarrollo integral de la familia. Así es. Y ya con ellos ya verían el trámite para que les entreguen al menor. Así es. Nada más que hay una cosa que observar, Magda. Sí. Si este menor es hija de una madre que tiene una pena alta de 30, 40 años de reclusión, cuando su madre salga, seguramente el DIF ya dio en adopción a ese menor, porque no es posible que un niño, un bebé, un niño de 3 años, esté sin contar con el entorno familiar. Entonces, el DIF, el área del DIF correspondiente, estaría siempre en búsqueda de la familia más adecuada para poderlo dar en adopción, atendiendo el que la madre tenga una pena muy alta. Okay. Jorge, esto es en el centro de readaptación de aquí de Pachuca. ¿En el estado de Hidalgo se tiene algún...? No hay más. No hay más. No hay Nada más más aquí en Pachuca. Nada más aquí en Muy Pachuca bien. tenemos. Sí.
Atendiendo a lo que usted nos comenta en cuestión de que una persona que está privada de su libertad para poder readaptarse o volver a ¿cómo le puedo decir? A incorporarse a la sociedad, estoy escuchando que necesita trabajar, estudiar, participar en actividades culturales, recreativas y demás. Licenciado, respecto a deportes, ¿qué me puede platicar respecto a ese tema? Ya lo comentaba yo hace un momento, Magda, en Los Cerezos tenemos espacios destinados para la actividad deportiva. En el Cerezo Pachuca, dado el espacio que tiene el Cerezo, su infraestructura, tenemos un espacio destinado para básquetbol, para que hagan físico-constructivismo, frontón a mano, etcétera. Esas son actividades deportivas. Pero adicionalmente nosotros hemos realizado programas. Por ejemplo, el año pasado implementamos un día en bicicleta con la familia y fue del dominio público, salió una nota en un periódico de circulación en el estado, donde se pudo convivir el interno con la familia y con los directivos. Si usted observaste esa fotografía de ese periódico, pudiste ver que yo iba al frente, el director, el subdirector, los internos y un grupo numeroso de personas. Hay deportistas que están libres y que les gusta convivir con las personas internas. ¿Qué me puede platicar respecto a eso de la convivencia entre las personas que ahora practican deporte y que a ustedes solicitan poder ingresar para estar con los internos? Bueno, nosotros no ponemos ninguna objeción, simplemente que reúna ciertos requisitos. Primeramente, que pertenezca a una asociación, no es una cuestión de carácter personal. Pensemos en un boxeador que se dedica al deporte del boxeo y le gusta el boxeo. Si llega al Cerezo Pachuca y solicita ingresar y participar con los internos para enseñarles la práctica del boxeo, en primer lugar no se lo vamos a permitir porque no pertenece a una asociación deportiva, no pertenece a una organización debidamente constituida. Pero además, porque nosotros en esa parte del área deportiva estaríamos invitando al interno al intercambio de golpes y a otorgarle la facilidad para poder dar golpes, y eso usted entenderá que no es factible, no lo podemos permitir. Otra cuestión deportiva, sí, hay gente que de manera altruista tiene una asociación deportiva, va y participa con los internos en el campo de fútbol que se tiene en el Cerezo Pachuca y participa en la Liga Sabatina con los internos y van a práctica deportiva. Entonces usted permite que asociaciones civiles o asociaciones de la sociedad civil puedan ingresar a los centros de reinserción social para que puedan llevar a cabo su objeto social y a la vez beneficiar a los internos con lo que saben. Magda, nosotros no podemos de ninguna manera no permitirle el acceso a alguien a quien de manera altruista, desinteresada, sin obtener ningún beneficio más que el saber que están participando y colaborando con la Secretaría de Seguridad Pública y con la Dirección de Prevención para reinsertar a la sociedad a esos internos. Pues hombre, nosotros encantados de que lleguen y colaboren con nosotros, no solamente en el aspecto deportivo. Hay empresas que van a otorgar trabajo a los internos, se les paga, se les da de manera semanal, de manera quincenal, según lo acuerde la empresa con el grupo de internos, para que ellos aprendan un oficio. Está para que bordado, el área de carpintería, en fin. Hay muchas cosas que nosotros permitimos porque eso nos va a hacer con nuestro trabajo, ayudar con nuestro trabajo para reinsertar al interno a la sociedad. Es un trabajo conjunto. Quedan algunas preguntas en el tintero, pero las vamos a dejar el argumento. Vamos a hablar en el siguiente bloque respecto de las remisiones. ¿Hasta dónde todavía la dirección tiene facultades o ya el nuevo juez de ejecución?
Amigos televidentes, ya regresamos a su programa Diálogos Jurídicos. Es una producción de Arco TV Hidalgo. Regresamos de nueva cuenta con el director general de Prevención y Reinserción Social, licenciado Jorge Lima Morales. Licenciado, habíamos dejado una pregunta. Actualmente la dirección a tu cargo, ¿qué actuar tiene con las remisiones? Fernando, las remisiones, luego de implementarse el nuevo modelo de justicia penal adversaria, de responsabilidad exclusiva del juez de ejecución. Nosotros ya no participamos en esto. Todo el trabajo de la dirección ya es meramente administrativo. Pues no solamente administrativo, tenemos que cumplir con otros aspectos que son parte de los reglamentos y de lo que la propia Secretaría establece, pero en ese aspecto, en la parte de las remisiones, ya no es nuestra competencia. Okay. Amigos, dentro de los centros de reinserción social existen policías penitenciarias. Antes se llamaban custodios. Licenciado, a mí me gustaría mucho saber cuál es el perfil que deben de ahora cubrir los policías penitenciarios. Para que un personal masculino o femenino pueda ser parte de la Dirección de Prevención como policía penitenciario, primeramente debe tener 30 años como máximo, tener el bachillerato concluido y además asistir al Centro de Control y Confianza de la Secretaría de Seguridad Pública, en donde se le practican una serie de exámenes. Una vez aprobados estos exámenes y cumplido con los requisitos anteriormente mencionados, puede ser contratado como policía penitenciario. Licenciado, ¿usted considera que los centros de reinserción social tienen la infraestructura adecuada para tener a las personas, a los internos? Si le dijera yo que sí, le mentiría. Pero también debo decirle que es una enorme preocupación del señor gobernador, el licenciado Francisco Olvera, y del titular de la Secretaría, el capitán licenciado Alfredo Aedo, de que estos espacios, esta infraestructura de los 12 centros penitenciarios y del Centro de Internamiento para Jóvenes y Adolescentes tenga la capacidad y tenga, repito, la infraestructura adecuada para poder atender y albergar a estos internos. ¿Qué es lo que se ha hecho para este propósito? Bien, contar con recursos federales y estatales para ampliar los dormitorios, las áreas de dormitorios en los distintos cerezos del Estado. Ha habido inversiones, debo decirte que en algunos casos, en el caso de Pachuca, de aproximadamente 6-7 millones de pesos, en algunos otros de 4, en otros de 600,000 pesos. En fin, la intención es de lograr que día con día el interno permanezca y pueda tener los estándares necesarios para que pueda cumplir con ese proceso tan importante de la reinserción social de la que tanto hablamos. Muy bien. Retomando, Jorge, los policías penitenciarios antes eran custodios, ahorita ya existen una serie de requisitos. ¿Se están capacitando? Por supuesto que sí. Fernando, para mí es una enorme satisfacción el decirte y el que la gente que nos ve y que nos escucha a través de Arco TV sepa que la Secretaría de Seguridad Pública ha establecido convenios de colaboración con una empresa americana y con la Embajada de Estados Unidos, que es la que está apoyándonos en esto, para certificar a 3 cerezos del Estado, específicamente Pachuca, Tula y Tulancingo. Y por lo que se refiere a la capacitación, debo decirte que en este momento precisamente están 4 miembros de la Dirección de Prevención en la Unión Americana haciendo cursos, participando en cursos de capacitación, uno en específico, el traslado peligroso, el traslado de reos peligrosos. Estos policías penitenciarios se están capacitando en los Estados Unidos y todo conlleva a lograr la certificación por esta empresa americana para estos 3 cerezos que he hecho mención.
Para nosotros es importante obtener esta certificación porque esto va a permitirnos tener unos espacios aún más dignos de los que tenemos ahorita para los internos, con una amplitud en cada uno de ellos y desde luego que nos permita con el concurso y con la participación de todos esos elementos lograr que el interno, una vez compurgada su pena, regrese a la sociedad pues convertido en otra persona. Es decir, con esta capacitación que están teniendo el personal que está en la Unión Americana, ellos retroalimentan al demás personal y se logra un beneficio, o sea, se beneficia todo. Efectivamente, se multiplica. Al llegar el custodio, el personal, luego de estos cursos, la obligación que tienen, tanto con la dirección como con la secretaría, es multiplicar, retroalimentar al personal penitenciario para mostrarles de manera práctica, de manera directa, qué fue lo que aprendió y qué es lo que se tiene que aplicar, o mejor dicho, qué es lo que se puede aplicar en cada uno de nuestros centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque la infraestructura de un cerezo de los Estados Unidos no es como la que se tiene en México o en el estado de Hidalgo. Muy bien. Magda, estábamos comentando hace un momento de la pregunta en relación que le hiciste al policía penitenciario. Ya nos manifestó aquí Jorge que sí necesitan ciertos requisitos. También los miembros del consejo, o cuáles son los requisitos que se les requiere para ser miembro del consejo interdisciplinario. Bueno, primeramente ser parte de la dirección de prevención, tiene que ser personal de la dirección de prevención y debe de ser profesionista en el área. Debe de ser psicólogo titulado, debe de ser un especialista en el aspecto laboral, en el área educativa, un abogado, un profesionista en el área médica, un médico en este caso, y lógicamente este consejo lo preside el director del centro penitenciario. Me faltaba el criminólogo. Un criminólogo es importante que participe en este consejo para poder hacer los dictámenes correspondientes que solicita en su caso el juez de ejecución. Muy bien. Los directores de los centros de readaptación social los nombra el secretario, el gobernador. ¿Quién lo nombra? El señor secretario. Es facultad del señor secretario hacer el nombramiento de los directores de todos los centros penitenciarios del centro de internamiento y no así de las cárceles distritales. Le decía que eso es facultad del presidente municipal. Así es. Okay. El tema de salud es muy importante, es de suma importancia para los familiares y para los internos de los centros de reinserción social. Licenciado, ¿con qué servicios de salud cuentan tanto de forma interna como externa las personas que están privadas de su libertad en los cerezos? Nosotros tenemos médicos en los cerezos, no en todos, les debo decir, pero tenemos el apoyo del sector salud. La medicina que nosotros tenemos y practicamos en los centros penitenciarios es una medicina preventiva. Cuando la enfermedad ya resulta ser delicada, ser grave, inmediatamente se le traslada al Hospital General, en la que se tiene convenios para que pueda ser atendido y pueda hacerse una cirugía o pueda ser tratado de cualquier otra enfermedad. Pero lo que tenemos nosotros en el cerezo es un médico que atiende de manera preventiva al interno, que se haya lastimado, que se haya cortado, que tenga una pequeña lesión en la cabeza, producto de un golpe, etc. Pero cuando la lesión o la enfermedad ya es delicada, es grave, inmediatamente se traslada al Hospital General o al hospital o al centro médico más cercano en el caso de los cerezos que tenemos en cualquier parte del estado. Y licenciado, ¿quién cubre los gastos médicos que se generan en la atención al interno? La Dirección de Prevención, la Secretaría de Seguridad Pública. La Secretaría de Seguridad Pública cubre todo esto. Nosotros tenemos presupuestado medicamentos, sobre todo para internos con enfermedades difíciles, realmente difíciles, como sería la diabetes o la hipertensión. Hemos lamentablemente tenido problemas de decesos en los cerezos, 9 en el año, en lo que va del año, por muerte natural 8 y 1 por homicidio.
pero todos esos decesos son por problemas de diabetes que generan problemas de otra índole en el organismo, problemas renales, etcétera, que hay que dializarse y que como consecuencia de ello y al paso del tiempo, pues lamentablemente fallece. Sí, licenciado, ¿cuentan los internos con seguros populares, con el seguro popular? Sí hay seguro popular para los internos. Esto deben de cubrir ciertos requisitos para que pueda otorgarse, pero sí cuenta con. ¿Y quién tramita ese seguro? Desde luego con el apoyo de la dirección y desde luego con el auxilio de los familiares para hacer los trámites correspondientes. Porque hablabas de que si algún interno hay necesidad de trasladarlo a un hospital o al lugar más cercano de salud del reclusorio donde se encuentre, ¿algún protocolo se utiliza para ese traslado? Sí, tenemos que hacerlo porque se tienen que tomar todas las medidas de seguridad. Para esto, recientemente, el señor secretario, a través del señor gobernador, se pudieron adquirir unidades para hacer estos traslados. Contamos con Julias, las llamadas Julias, y además, adicionalmente a esto, una camioneta que va en la parte de atrás de esta unidad, protegiendo con policías penitenciarios para proteger al interno, salvaguardar la seguridad del interno y desde luego que no se nos vaya a evadir. Eso es lo más importante de todo esto. Sí, sabemos que va enfermo, que va lastimado, que va doliéndose por la enfermedad, pero lo debemos de tener obligatoriamente, debidamente custodiado. Ok, ese protocolo ya está establecido y se implementa en el momento en que se dé el caso. Efectivamente, una vez de que sabemos que hay una urgencia de esa naturaleza, tanto el director como el personal médico, e incluso el mismo interno sabe perfectamente bien cómo se va a hacer el traslado, se le sube a esa unidad, se sube un elemento de la policía penitenciaria y en la parte de atrás en la camioneta van 4 elementos más salvaguardando y protegiendo como escolta de esa unidad. Muy bien. Licenciado, ¿qué trato se les da en el Centro de Reinserción Social a las personas que ya son adultos mayores? Bueno, nosotros tenemos en algunos cerezos espacios destinados para los selectos, específicamente en el cerezo de Tula. En el cerezo de Tula tenemos clasificados, por así llamarlos, o identificados a los procesados, a los sentenciados ejecutoriados y a los selectos. Y los selectos, les repito, no tienen ninguna atención especial, simplemente el cuidado que por su misma condición pueda requerir. En el caso de que pues, no estén en posibilidades de caminar, pues el policía, la enfermera, le auxilia para poder llegar al área de comedor, para poder llegar al área donde tiene que consumir sus alimentos, para poder trasladarse al área médica que se le provea de sus medicamentos, etc. Ese tipo de atenciones son las que se le dan. Pues amigos, lamentablemente estamos por terminar el programa. Les queremos recordar que este tema pues ha sido de suma importancia. Quizás les llegue a interesar esta situación porque la verdad los sistemas penitenciarios que tenemos aquí en el estado han contado con todas las disposiciones legales para implementar el nuevo sistema. Como ya lo escuchamos, deja de funcionar respecto de las remisiones, le compete al juez de ejecución. Jorge, un comentario que tengas que hacernos y si por favor nos podrías regalar tu domicilio, dónde se encuentra la oficina de la dirección, los teléfonos. Con mucho gusto. Primeramente, el agradecimiento, de verdad muy sincero de parte de su servidor y desde luego del señor subsecretario, el señor Rodolfo Paredes, y del titular de la Secretaría, el capitán licenciado Alfredo Avedo, por permitirnos hacer partícipe de todo lo que se hace en la Dirección General a mi cargo por instrucción del señor secretario. Los teléfonos de la oficina son el 716-7315, ahí es donde pueden localizarme si es necesario que alguno de los que nos ven y nos escuchan quisieran hablar conmigo o con cualquiera del personal de la dirección. Y las oficinas están en la carretera Pachuca-Topan, kilómetro 6.5. Ahí les atendemos con muchísimo gusto. Está en el Boulevard Minero. Licenciado, antes de despedir el programa, me gustaría mucho que usted enviara un mensaje a los jóvenes, a nuestros amigos televidentes,
y les mencionara el por qué no deberían o no deben pisar un centro de reinserción social en calidad de internos. Bien, primeramente les diría que lo más importante que puede haber en este mundo es la posibilidad de estar en libertad. Eso es un derecho al que todo ser humano tiene. Pero cuando se comete un delito, lo más lamentable es ingresar a un centro penitenciario y dejar atrás a la familia, y dejar atrás toda una vida, y dejar atrás sobre todo una serie de experiencias que lamentablemente la familia para ella no van a ser gratas. Invitar a los jóvenes que nos ven y que nos escuchan, a los adultos que nos ven y nos escuchan, recordarles que la Secretaría de Seguridad Pública cumple con el propósito y el objetivo fundamental, que es salvaguardar a la ciudadanía y evitar a toda costa la comisión de delitos. Por eso es que el Estado de Hidalgo es el tercer lugar a nivel nacional en materia de seguridad. Invitarles a que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia permitan o participen en la comisión de un delito. La cárcel es vivir una vida diferente. La cárcel es vivir una vida totalmente diferente a la que conoce cualquiera de los que podemos, como nosotros, estar en completa libertad. No es recomendable. De ninguna manera. Amigos nuestros, la verdad ha sido un privilegio para nosotros contar con la presencia de Jorge. Jorge, te lo agradecemos. Él es el director de redactación, de prevención y reinserción social, aquí en el Estado. Ha sido para mí, la verdad, un privilegio, para Magda ha sido un privilegio. Muchas gracias. Es un tema súper importante. Magda. Amigos, hemos llegado al final de su programa Diálogos Jurídicos. Los esperamos la próxima semana a la misma hora a través de Arco TV Hidalgo. Hasta pronto. Arco TV Hidalgo presentó su programa Diálogos Jurídicos.